Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Rusia comienza una guerra con la OTAN en el mar. Casas de la alianza cerca de la frontera rusa. Moscú se prepara. Los soldados de Putin huyen del frente. Deserción masiva en la región de Jersón. Esto hay que verlo. Y además, la batalla por Pokrovsk continúa. Material exclusivo desde el mismo infierno de la guerra. Imágenes ardientes, candentes y llameantes desde la línea del frente. Míralo ahora mismo. Saludos, les habla Sergei Malnev. Comenzamos de inmediato con el tema principal. Rusia espía a la OTAN incluso bajo el agua. Un submarino de Putin navegaba tranquilamente por las profundidades marinas cerca de la costa de Francia. Y se supo de su proximidad directa al país de la Alianza del Atlántico Norte gracias a la tradicional torpeza rusa. Todo lo que hacen se rompe. Eso fue lo que pasó también con este submarino. Aquí están los detalles. La Marina sueca detectó el submarino ruso en el mar Báltico. Así lo informaron los militares en la red social X. Según el organismo, la embarcación entró en el Báltico a través del estrecho de Gran Belt y luego fue avistada en el estrecho de Kattegat, entre Suecia y Dinamarca. Unidades de la Fuerza Aérea y cazas escoltaron al submarino. Los suecos calificaron este episodio como una misión rutinaria. La Marina del país no reveló el nombre de la embarcación. Solo se sabe que se trata de un submarino diésel eléctrico multipropósito del tipo Kilo, según la clasificación de la OTAN. A este mismo tipo pertenece el submarino Novorossiysk, con el que los rusos hicieron el ridículo ante el mundo entero hace unos días, cuando emergió inesperadamente frente a las costas de Francia. Por sus características, es el mejor submarino no solo de la flota rusa, sino también del mundo. Su motor funciona más silencioso que el ruido del mar fuera del casco, lo que permite que el barco permanezca inadvertido en los radares de la OTAN. El propio submarino está tan bien diseñado que no en vano lo llamo el agujero negro. Es decir, detectar este submarino, creo, será un gran problema para un posible adversario. Así, hace 10 años, la propaganda rusa hablaba sobre el buque principal del proyecto modernizado ruso Submarina. El Novorossiysk fue construido especialmente para la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Los medios aseguraban entusiasmados que la nave era capaz de hundir a todo un grupo de barcos enemigos. Pero ahora, en 2025, parece que él mismo se prepara para ir al fondo. Según datos del VSHK-GPU, debido a daños en el sistema de combustible del Novorossiysk, que se encuentra en servicio de combate en el mar Mediterráneo, el combustible está entrando directamente en la sentina. No hay piezas de repuesto ni especialistas calificados a bordo para realizar la reparación. La tripulación no es capaz de solucionar la avería. Debido a este grave accidente, comenzaron a surgir otros problemas. El combustible acumulado en la sentina es un factor de riesgo de explosión. La fuente considera que la tripulación no tiene otra opción que empezar a abrir la sentina directamente en el mar. Para, como se dice, resolver el problema, no hay otra alternativa. Tendrán que bombear esa mezcla de agua y diésel por la borda. Bueno, en principio sí, claro, si eso empieza con los aviones. Y sin duda los aviones están vigilando el submarino. La aviación antisubmarina. El mar Mediterráneo en general, hay que decirlo, es un lugar bastante concurrido por buques militares de diferentes países. Esto será fácilmente visible por la gran mancha iridiscente. De hecho, eso es exactamente lo que todos están observando ahora. Pero hay que señalar que la embarcación submarina tiene una longitud de unos 70 metros. No es gran cosa, no son volúmenes enormes, aunque por supuesto cualquier contaminación del medio ambiente no es en absoluto bienvenida. Ahora, cientos de expertos internacionales vigilan para que los rusos no provoquen una catástrofe ecológica. En el Ministerio de Defensa de Rusia presumen, diciendo que no ha pasado nada extraordinario, que todo está planeado así. Al mismo tiempo, se olvidan de precisar qué hacía exactamente la embarcación en el mar Mediterráneo si la retirada del último submarino ya se había anunciado en enero. ¿Y hay a bordo misiles Kalibr de Novorossiysk que el ejército ruso lanza desde este tipo de submarinos? Y lo más importante, de lo que el mando ni siquiera menciona, ¿existe algún peligro para la vida de la propia tripulación?
Los vapores de diésel son explosivos, teniendo en cuenta que el submarino está literalmente repleto de diversos equipos eléctricos. Y en cualquier momento una chispa puede provocar un incendio y la muerte de la tripulación del submarino. Para mí, hoy la pregunta más importante es, ¿qué pretende salvar la Federación Rusa? ¿Pretende salvar el metal o pretende salvar a las personas? Desde mi punto de vista, en caso de un accidente así, era necesario evacuar a la mayor parte de la tripulación del barco, del submarino. Dejar solo a aquellos marineros que pudieran luchar por la supervivencia. Y la lucha por la supervivencia, ante todo, implica que todos los compartimentos del submarino estén herméticamente sellados para evitar fugas de combustible a través de todos los compartimentos del submarino. Por ahora, el principal objetivo de los funcionarios del Ministerio de Defensa ruso sigue siendo el equipo, y es evidente que la experiencia del submarino nuclear Kursk, en el que murieron 118 miembros de la tripulación, no les ha enseñado nada. El Novorossiysk no ha solicitado ayuda y bajo la supervisión de la aviación antisubmarina de los países de la OTAN, se dirige al puerto de Kronstadt, donde supuestamente lo esperan el 21 de octubre. Según fuentes de un canal cercano a las fuerzas de seguridad, durante el tiempo de servicio en el submarino ocurrieron 10 incidentes. Si el Novorossiysk logra llegar a la base, la tripulación tendrá suerte y será reemplazada por otra. Si los rusos podrán o no reanimar el submarino, En la dirección de Topokrovsk, desde el comienzo del día, los ocupantes rusos han realizado 55 intentos de desplazar a nuestros soldados que ocupan posiciones en las zonas de los asentamientos de Vladimirovka, Shakova, Dorosnaya, Poltavka, Suketskaya, Rodinskaya, Mirnograd, Krasny Liman, Lisovka, Sverevo, Kotlina, Udaknaya y Daknaya, así como en dirección a los asentamientos de Pokrovsk y Novopavlovka. Las fuerzas de defensa están conteniendo el embate y ya han repelido 54 ataques. Sí, esta batalla aún no ha terminado, pero ya ha pasado a la historia de la guerra ucraniano-rusa como una de las más sangrientas. Porque Pokrovsk es un símbolo de la resistencia del Donbass, una ciudad contra la que los rusos se han roto todos los dientes, pero que nunca lograron conquistar. Cómo vive la ciudad ahora lo contarán y mostrarán nuestros periodistas. Las batallas por Pokrovsk llevan más de un año. Durante este tiempo, el ejército de ocupación se ha roto todos los dientes, pero no ha tomado la ciudad, que está a un paso de la frontera sur de la región de Donetsk. La dirección de Pokrovsk es prioritaria para Putin. Aquí ha trasladado a 120.000 soldados de su ejército de ocupación. En la dirección de Pokrovsk, los ocupantes han cambiado su táctica de combate. Se trata del uso de columnas mecanizadas en el asalto a las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. No se había observado una táctica similar durante los últimos meses, hasta medio año. Es notable que el cambio de táctica esté relacionado en primer lugar con el cambio de las condiciones climáticas. Es decir, los ocupantes cuentan con que el clima lluvioso del otoño reduzca significativamente la actividad de los drones FPV ucranianos. Desde agosto de este año, las fuerzas de defensa de Ucrania no solo lograron proteger Pokrovsk y las localidades cercanas. Los defensores ucranianos liberaron casi 183 kilómetros cuadrados de territorio y limpiaron otros 230 kilómetros cuadrados del enemigo. Por el momento no hay motivos para afirmar que la aglomeración de Pokrovsk esté completamente bajo control. Además, los combatientes ucranianos neutralizaron al menos a 13.945 invasores rusos. De ellos, 8.402 son bajas irreversibles, 5.419 heridos y 124 prisioneros. Asimismo, los ocupantes perdieron casi 1.300 unidades de equipo y armamento. Es decir, se trata del uso de la llamada táctica de no escatimar en el precio. Los ocupantes entienden perfectamente que,
que de toda esa cantidad de vehículos blindados, no solo tanques, sino también BMP, BTR, como máximo el 20% llegará a las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Y, en consecuencia, la misma proporción de tropas aerotransportadas, es decir, de fuerza viva. Los ocupantes utilizan esta táctica principalmente para resolver la cuestión política. Esa es la tarea. Ni siquiera se trata de un aspecto militar. El dictador ruso necesita, antes del inicio del proceso de negociaciones en Hungría, mostrar a Estados Unidos una supuesta existencia de éxitos tácticos del ejército de ocupación. A pesar de las pérdidas y la falta de personal, hace unos días un grupo enemigo de sabotaje y reconocimiento logró penetrar en el centro de Pokrovsk. Los medios locales informan que, durante su avance, los rusos recurrieron a la violación del derecho internacional humanitario y mataron a civiles de la ciudad. Esto ocurrió en la zona de la estación de tren. Una mujer fue salvada milagrosamente por un habitante local. Lamentablemente, los ocupantes utilizan cada vez más a los habitantes de Pokrovsk como escudos humanos, o simplemente disparan a personas desarmadas directamente en las calles de su propia ciudad. Sin embargo, los ucranianos defienden con dignidad y eliminan al enemigo incluso antes de que llegue a Pokrovsk. En este video, los defensores de Pokrovsk neutralizaron a 10 ocupantes a la vez con un solo dron FPV, mientras se desplazaban de noche en un camión cerca de Selidov. El enemigo sigue buscando puntos débiles y sondeando la defensa ucraniana en Mirnograd, en el distrito de Pokrovsk. Un pequeño grupo de ocupantes logró irrumpir en la ciudad, pero fue destruido de inmediato por los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La dificultad para neutralizar los grupos de sabotaje rusos radica en que utilizan A, la infraestructura urbana, y B, a la población local como escudo humano. Esto es lo que genera problemas adicionales para las fuerzas de defensa de Ucrania a la hora de neutralizar a los asaltantes rusos. Pero cabe señalar que, según los propios datos de la parte rusa, la esperanza de vida media de un asaltante ruso es de unos 12 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está convencido de que Rusia no está interesada en el desarrollo de las zonas ocupadas del Donbass y que solo utilizará los territorios capturados para acciones demostrativas bajo el lema «Hemos ganado la guerra». Además, el comandante en jefe supremo declaró que Ucrania quiere terminar la guerra de manera justa y segura. Y aquí hay otra historia muy reveladora y simbólica, la huida masiva de los ocupantes en la dirección de Jersón. Allí se registra un nivel de deserción sin precedentes. Sobre las causas y consecuencias de esta fuga masiva de soldados rusos del frente, a continuación en nuestro reportaje. El ejército ruso ha sido sacudido por una ola de deserciones. En el cuarto año de la guerra, nadie, excepto el del búnker, busca movimiento y ya nadie cree ni en Putin ni en la propaganda del Kremlin que romantiza el tema del frente. Estancamiento. Quiero algo de movimiento. En lugar de eso, los soldados rusos buscan cualquier manera de huir lo más lejos posible del movimiento del Kremlin en Ucrania. Así, nuestros partisanos del movimiento AT Sich informan sobre una huida masiva de militares en la dirección de Jersón. El trato brutal de los comandantes, los asaltos sin sentido y la falta de rotación obligan a los soldados a abandonar sus posiciones. Intentaron solucionar la situación en el ejército de Putin a la manera rusa. En lugar de mejorar las condiciones de servicio, aumentaron el control sobre los contratistas agotados y medio hambrientos. Desplegaron puestos de control reforzados y patrullas en las zonas cercanas al frente. La policía militar realiza controles exhaustivos de documentos y registros en busca de desertores. Agentes entre los residentes locales informan que, muy a menudo, los desertores ocupan casas residenciales y, en caso de ser descubiertos, utilizan armas. Además, cada vez más, los desertores rusos han comenzado a tomar rehenes consigo. Ahora mismo estoy en una tienda con rehenes. Tengo en mis manos una granada de combate F1 sin anilla de seguridad. Solo quiero que me lleven a la fiscalía. Me entregaré a la fiscalía. A este soldado ruso lo llevaron a tomar una medida tan radical las condiciones del servicio, la actitud abiertamente negligente del mando hacia la vida del personal y los constantes abusos en la unidad.
Yo, Sergei Sergeyevich Konstantinov, soldado raso de la 60ª Brigada de Fusileros, 9ª Compañía, 3er Batallón, me vi obligado a abandonar la línea del frente herido, a irme caminando solo, porque mi comandante me amenazó con atarme a un árbol durante la noche para que me mataran los pájaros, o con dispararme, ya que me negaba a cumplir una misión de combate estando herido. El castigo de atar a alguien a un árbol en campo abierto es, en general, una táctica favorita de los rusos para disciplinar en el frente. En lugar de eliminar a sus propios contratistas, el mando simplemente expone a los castigados en un lugar visible, donde en cuestión de horas, los FPV ucranianos los matan. Soy un militar del 25º Ejército Combinado, 67ª División, 36º Regimiento del Destacamento de Asalto. Llevamos 3 días atados a un árbol, con esposas, sin comida, sin agua, sin nada. Ni siquiera nos llevan al baño, a ningún lado. Así están las cosas. Sobrevivir siquiera un solo día en tales condiciones no lo logra ni de lejos todo el mundo. Sobrevivir después de castigos aún más crueles en el ejército ruso es mucho más difícil, cuenta otro desertor llamado Sergei. El ruso de 34 años aún no puede creer que finalmente logró escapar del frente. Apostamos todo, eso es todo. Lo que está en juego es la vida y la libertad. Mientras dure la guerra, ni siquiera me traerán de vuelta aquí. Y todo por el hecho de que un electricista ruso movilizado se negó a tomar un arma y salir a matar ucranianos. Mi delito es que no quería disparar a la gente y ya está. Llegó la policía militar. Les dije, váyanse a la mierda, en resumen, simplemente lárguense y ya. Me llevaron a Zaitsevo y me dieron descargas eléctricas. Y el aparato para cargar baterías, donde se regula el voltaje y el amperaje, en fin. Una pinza al lóbulo de la oreja, así, un cocodrilo, y la otra al dedo, y ahí vamos, en fin. Querían, ¿qué? ¿Para qué o a dónde? No querían nada. Simplemente me daban descargas eléctricas, me echaban agua fría durante 1 hora, hora y media, 2 horas, sin manguera, para nada. Procedimientos de efectos especiales. Pero por mucho que intenten intimidar a los soldados del ejército ruso en los sótanos, el deseo de vivir supera incluso a sus propios generales, sobre todo porque, en caso de deserción, las posibilidades de sobrevivir son mucho mayores que en otro asalto suicida. Las pérdidas catastróficas en el frente son otra razón del éxodo masivo desde la primera línea. ¿Por qué? Porque ahí es un fracaso tras otro. Allí, 1 de cada 3 heridos no llega a ser evacuado. Allí hay grandes problemas. Allí, las llamadas acciones ofensivas se han ralentizado exactamente 2 o 3 veces, según informan los centros de análisis estadounidenses. Allí es un fracaso. Según cuentan los analistas militares, desde hace poco, una herida en el frente para los soldados rusos equivale a la muerte. Los médicos rusos simplemente dejan morir a sus propios heridos en las posiciones. Los partisanos en la retaguardia rusa también cuentan que la situación con la evacuación de los heridos es simplemente catastrófica. El mando de algunas unidades deliberadamente no envía transporte ni grupos de evacuación por los soldados heridos, condenándolos a una muerte larga y dolorosa. Debido a la falta de vehículos y órdenes de evacuación, los ocupantes mueren en el primer día después de ser heridos. Muchos de ellos podrían sobrevivir si recibieran atención médica a tiempo. Los oficiales de estas unidades declaran abiertamente que es más fácil encontrar gente nueva que arriesgar el equipo. Esto es una prueba directa de que el mando del ejército ruso considera a sus soldados material desechable. Pero este material desechable también tiende a agotarse, al igual que el dinero para su mantenimiento. El tesoro del Kremlin está vacío y el país agresor ya no tiene de dónde pagar las interminables indemnizaciones por muerte, ni, lo que es aún más importante, los bonos por firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Como resultado, las autoridades de al menos 8 regiones de Erefia han reducido varias veces los pagos únicos. En Taganrog, Chubasia y la región de Samara, allí la suma de 3,2 millones se redujo a solo 800,000 rublos. Es una avalancha que ya ha comenzado. Putin no tiene dinero. Putin no tiene la posibilidad de dar dinero directamente y mantener ya a un ejército de mercenarios.
Sin dinero, tampoco hay tontos dispuestos a morir en el frente, explican los analistas. Los centros de reclutamiento al otro lado de la frontera hace tiempo que no cumplen con los planes establecidos por el Kremlin. Ningún truco ya ayuda más. Es un capitalismo de amigos así. Un reparto del dinero. Esta es la fórmula ahora. Se lucran con la guerra. Y la población al final pierde la iniciativa. Y junto con ella también las ganas de ir al frente. Pero el deseo de salir de ese mismo frente, y cuanto antes, incluso pagando cualquier cantidad de dinero, no deja de crecer. Y eso significa que al ejército ruso le espera en un futuro muy cercano una ola de deserciones mucho más masiva. Ahora analicemos en detalle la situación operativa en la dirección de Konstantinovka en el frente. La situación aquí, seamos sinceros, también está al límite. En la dirección de Konstantinovka, nuestros defensores repelieron 12 intentos enemigos de irrumpir en nuestra defensa en las zonas de Alexandra, Shulkino, Katerinovka, Sherbinka, Rusin-Yar, Sofievka y Poltavka. Todavía continúa otro enfrentamiento. Un objetivo jugoso para los nuevos misiles y drones ucranianos, los rusos están ampliando su principal base aérea en Engels. Así lo demuestran las imágenes satelitales obtenidas por la inteligencia ucraniana. Sobre los planes del enemigo y cómo evitar que se lleven a cabo, vea los detalles en nuestro próximo reportaje. La Federación Rusa intenta reanimar su aviación estratégica. En octubre, Rusia intensifica los trabajos para ampliar su principal base de aviación estratégica, Avivector Observador Militar. En la base aérea Engels 2 se registran nuevas construcciones. En la parte norte están vertiendo hormigón, construyendo calles de rodaje adicionales y marcando 12 plazas de estacionamiento. La base aérea Engels 2 es uno de los principales nodos de la aviación estratégica del país ocupante. Precisamente desde allí despegan los bombarderos estratégicos que lanzan misiles de crucero contra el territorio ucraniano. Además, en el territorio de esta base se almacena una cantidad significativa de armamento misilístico y aeronáutico. Estos trabajos de ingeniería comenzaron aún en primavera. La fase activa de la construcción continúa durante los últimos meses. Probablemente aquí es donde se ubicarán los bombarderos estratégicos Tu-95 MS y Tu-160, así como los bombarderos tácticos Su-34 y los cazas Su-35. Y aunque a primera vista puede parecer que se trata de simples trabajos de construcción, para los expertos militares esto es una señal alarmante. La ampliación de la base aérea aumenta las capacidades operativas de la aviación enemiga, reduce el tiempo entre salidas, incrementa el número de aviones en estado de alerta y simplifica la logística para el suministro de municiones. Estas obras de construcción en el aeródromo Engels 2 son, ante todo, un acto demostrativo. Tras el ataque de los drones ucranianos el 20 de marzo del 23, comenzó una construcción intensiva. Es decir, la Federación Rusa intenta demostrar que, en consecuencia, este objeto militar es una prioridad. Además, está protegido, respectivamente, por sistemas de defensa antiaérea. Es decir, se trata más de una señal política para el público interno que incluso para el externo. Se trata de Ucrania o de los Estados Unidos. Es decir, es un intento de mostrar que el poder central ruso controla la situación. Paralelamente a esto, también se están realizando trabajos en otro aeródromo, Diaghilevo, en la región de Riazán. El país agresor intenta devolver la movilidad a su aviación y la densidad de su despliegue, reduciendo la dependencia de pistas de aterrizaje individuales. Los espacios de estacionamiento adicionales y las calles de rodaje permiten desplegar los aviones más rápidamente, aumentar el número de despegues y reducir el tiempo que la maquinaria permanece en posiciones vulnerables. La Federación Rusa, mediante este tipo de trabajos de construcción en estos objetos militares, intenta demostrar que sigue considerando el llamado terror con misiles como un elemento prioritario de presión político-militar sobre el liderazgo de Ucrania.
Es decir, al no tener posibilidades de lograr éxitos reales en la línea de contacto de combate, el principal énfasis del ejército de ocupación ruso se centra en los ataques, incluso utilizando aviación estratégica, contra infraestructuras en territorio ucraniano y contra ciudades habitadas. Pero la expansión de las bases es solo una parte de la ecuación. La aviación requiere tripulaciones, combustible, municiones y líneas de suministro seguras. Las pérdidas de personal, los problemas logísticos y las restricciones internacionales sobre los componentes reducen la eficacia de las nuevas instalaciones. En pocas palabras, tener más plazas de estacionamiento no significa más ataques en el futuro cercano. Y teniendo en cuenta que el aeródromo se encuentra a unos 600 kilómetros de la línea de contacto de combate, a 600 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana convencional, está dentro del alcance de los drones de ataque ucranianos, así como de otros medios de ataque ucranianos. Estamos hablando del Neptuno de largo alcance. Por lo tanto, si realmente se detecta actividad de la aviación rusa, precisamente desde este aeródromo, habrá respuestas simétricas por parte de Ucrania en el momento de atacar objetivos militares legítimos. Y este aeródromo militar es un objetivo militar legítimo tanto para el uso de medios de ataque estadounidenses en caso de que sean entregados, como para la amplia gama de medios de ataque de fabricación ucraniana. Y estos aeródromos se han vuelto muy apreciados por la parte ucraniana. En particular, en marzo, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo uno de los ataques más grandes contra Engels 2. Se destruyó un depósito de municiones y se eliminaron alrededor de 96 misiles de crucero lanzados desde el aire, destinados a varios ataques. Los ataques a las reservas de combustible también debilitaron seriamente las capacidades del enemigo. Y mientras el enemigo intenta fortalecer su infraestructura, la defensa ucraniana se está modernizando. Si surge la más mínima actividad que amenace a las ciudades ucranianas, nuestros defensores volverán a lanzar ataques precisos y devastadores, privando a la herefia de las últimas unidades de aviación. Ahora hablemos de la situación en la dirección de Alexandrovka, en el frente. Los criminales de guerra del ejército de Putin también actúan aquí según su costumbre. En la dirección de Alexandrovka, desde el comienzo del día, nuestros defensores han detenido 17 asaltos de las tropas enemigas en las zonas de los asentamientos de Zaporilla, Andreevka, Klevtsovo, Alexandrovgrad, Voronoe, Sosnovka, Kalinovskaya, Novogrigorievka, Olgovskoe y en dirección a Aristopol, Alexeevka y Privolnoye. Otros 2 enfrentamientos continúan hasta ahora. Y mientras tanto, Ucrania y Estados Unidos están creando juntos un arma capaz de cambiar radicalmente el curso de esta guerra. Se trata de un análogo de los Shahed, pero este desarrollo conjunto es mucho más eficaz y moderno. ¿Intrigados? Nuestros periodistas van a revelar ahora detalles exclusivos. El Shahed ucraniano ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora el dron está equipado con avanzados sistemas de guiado y control occidentales, y la producción se establecerá tanto en Estados Unidos como en Europa. Pronto entrará en producción en serie en Ucrania, en Estados Unidos y en Alemania. Así lo informa la prensa. La empresa estadounidense Autelion, en colaboración con la ucraniana, ha probado con éxito el dron kamikaze de largo alcance Artemis L M20. El dron está equipado con un sistema de inteligencia artificial autoguiado y puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.600 kilómetros. Al mismo tiempo, el peso de la carga explosiva es de 45 kilogramos, lo cual es suficiente para destruir la mayoría de los objetivos militares, equipos y material del enemigo, añaden nuestros militares. Lo clave aquí es que se trata de inteligencia artificial. Y en realidad, digamos que el precio es bastante aceptable, por decirlo suavemente. Y si se cumplen esas características táctico-técnicas como la velocidad y la altitud de vuelo, sí se cumplen y por lo que entiendo ya se han cumplido, estos factores ya han sido investigados y probados, entonces por supuesto nos resultará un poco más fácil. También se sabe que la principal característica de Artemis es su sistema de navegación y guiado basado en la computadora de a bordo Skynode N de la empresa estadounidense Autelion.
Como se señala, es precisamente este sistema el que permite al dron apuntar y atacar objetivos incluso en caso de fallos en la navegación por satélite, y garantiza una alta precisión en la fase final del vuelo. Los medios del enemigo utilizan en mayor medida la interferencia de la señal GPS, es decir, esto, dicho de manera simple, es lo que ayuda a apuntar con mayor precisión. Si hablamos, por ejemplo, de los canales de control, sí, ellos tienen algunos sistemas que permiten, por ejemplo, limitar las capacidades en los canales de control de drones pilotados. Estamos hablando de un sistema que en mayor medida realiza el vuelo de forma automática gracias, por ejemplo, al equipo de a bordo que lleva instalado. Por eso aquí hablamos de que gracias a estas capacidades, este sistema puede sortear la guerra radioelectrónica del enemigo y alcanzar el objetivo con un margen de error mínimo. Esto es posible gracias a la guía visual que está instalada directamente en este dron. Al mismo tiempo, los desarrolladores de la empresa ya han declarado que el dron no tripulado ha pasado las pruebas en el campo de batalla. Esto ya ha sido valorado tanto por la parte ucraniana como por sus socios en la producción. Este dron fue creado junto con una empresa ucraniana no identificada por razones de seguridad y ya ha pasado pruebas completas que, según la declaración de la empresa, incluyeron el lanzamiento desde tierra, la navegación con y sin GPS, el tránsito a larga distancia y la activación en tierra. Cabe señalar que el Artemis ALM-20 también cuenta con una cámara frontal, antenas adicionales y aparentemente un motor eléctrico, lo cual es una solución bastante inusual, según destacan los expertos. Esto se hace para lograr mejores resultados con una producción a menor escala mediante una mayor precisión al alcanzar el objetivo. De hecho, la cámara en la etapa final del funcionamiento del dron le permitirá atacar prácticamente sin fallar, incluso eludiendo posibles sistemas antidrones. En primer lugar, estarán destinados y se utilizarán para destruir aquellos objetivos que influyen en el poder militar del Estado terrorista y su capacidad para llevar a cabo acciones militares en Ucrania. Al mismo tiempo, la producción conjunta con Estados Unidos está lejos de ser el único desarrollo internacional de la industria de defensa ucraniana. Con mayor frecuencia, los socios occidentales están dispuestos a invertir precisamente en drones. Dinamarca se convirtió en pionera en el ámbito de la producción conjunta de defensa con Ucrania y fue la primera en invertir, primero en empresas en Ucrania, y ahora ha asignado más de 67 millones de euros para la creación de empresas de defensa ucranianas en territorio danés. Finlandia también fue una de las primeras en iniciar la producción conjunta con Ucrania. Ya en noviembre de 2024, el consorcio de defensa finlandés Suma Defense creó una empresa de producción de drones en territorio finlandés en asociación con 4 compañías ucranianas. El Reino Unido también puso el énfasis en los vehículos no tripulados. Hace unos meses, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron los planes de lanzar una producción conjunta en territorio británico. Ahora estamos definiendo los detalles en las decisiones sobre la producción conjunta de armas con nuestros socios. Son decisiones importantes con quienes más nos ayudan, proyectos concretos, beneficios concretos para nuestra defensa. En el futuro también habrá producciones localizadas en Ucrania, producciones que ayudan a la defensa del espacio aéreo. Quiero agradecer a los socios por su interés en este tipo de trabajo con Ucrania, con nuestra industria. Al mismo tiempo, la UE asignó 1.500 millones de euros para el plan de defensa y la cooperación con Ucrania, informa Bloomberg. El objetivo principal del programa es optimizar la adquisición y producción de armas, incluso conjuntamente con Ucrania. Así que, al parecer, pronto aumentará considerablemente la cantidad de desarrollos conjuntos ucraniano-occidentales en el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ahora nos trasladamos al sector de Orygiv, en el frente. El enemigo también se está volviendo más feroz aquí. En el sector de Orygiv, nuestros defensores repelieron 6 ataques enemigos en dirección a Plavny, Primorske, cerca de Novoandriivka, Mala Tokmachka, Stepnohirsk y Stepne. Todavía continúan otros 2 enfrentamientos armados.
Francia continúa brindando a Ucrania una ayuda militar a gran escala, en particular suministrando armas fabricadas en el año 2025. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, se reunió en julio en Ucrania con representantes de muchas empresas ucranianas, lo que demuestra la disposición de ambas partes a acelerar la cooperación y la producción conjunta de armas y drones en Ucrania. A continuación, los detalles de la cooperación militar entre Kiev y París. Francia es aliada de Ucrania en la lucha contra los invasores rusos. El país fabrica drones y sistemas de defensa antiaérea para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como ha subrayado el ministro de Defensa Rustem Umerov, nuestro país tiene experiencia de combate y Francia, una poderosa industria. En consecuencia, esto garantiza una asociación mutuamente beneficiosa para ambas partes. Por ahora no hay datos abiertos porque se sabe del trabajo conjunto en misiles Scalp, por ejemplo, que es una producción conjunta. En la versión británica se llama Storm Shadow y también están los César que suministra Francia. ¿Existe interés en Ucrania? Por supuesto que sí, porque en Ucrania no solo existen tecnologías concretas que permiten librar una guerra de nueva generación, sino también la táctica de uso, la experiencia, millones de registros, por ejemplo, de inteligencia artificial que permiten utilizar esto de manera eficaz en el campo de batalla. Por supuesto, esto resulta muy interesante para los franceses, como para cualquier país, en principio, que coopere con Ucrania. Fueron precisamente los franceses, junto con el Reino Unido, quienes propusieron la idea de enviar fuerzas de paz a Ucrania para garantizar la seguridad de nuestro país. El ministro de Asuntos Exteriores, Sikorsky, lo dijo muy claramente. Pero ¿de qué garantías de seguridad están hablando? Las garantías de seguridad significan que deben decir claramente si están dispuestos a disparar contra los rusos. Si están dispuestos a disparar contra los rusos, entonces deben hacerlo ya, porque Rusia ya ha atacado a Ucrania. La verdad es que, desde el inicio de la invasión a gran escala, Francia no apoyó a Ucrania de inmediato. En Bucha ellos vinieron entonces junto con Scholz y Draghi, básicamente para convencer a Ucrania de rendirse bajo las condiciones de Rusia, pero cuando Zelensky los llevó a Bucha y les mostró lo que había sucedido allí, entendieron que ya no se podía hacer nada. En el verano del año 25, el ministro de Defensa de Ucrania anunció la creación de una nueva iniciativa internacional para la producción conjunta de armamento en el territorio de los países miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. Veremos cómo se implementa esto y veremos detalles concretos. Creo que pronto aparecerá información sobre la producción conjunta de armamento. En principio, Ucrania está ampliando activamente la producción en los países de la Unión Europea. En primer lugar, se trata de Dinamarca, con la que hemos establecido relaciones fructíferas en cuanto a inversiones en la defensa ucraniana. La iniciativa prevé la creación de producciones bajo licencia de armamento ucraniano en los países socios, con el objetivo de satisfacer las necesidades urgentes de las fuerzas de defensa de Ucrania. En 2024, las partes francesa y ucraniana firmaron un acuerdo para lanzar la producción de municiones bajo licencia de KNDS France Nexter. De este modo, Francia no solo transfiere armamento antiguo para la defensa ucraniana, sino que también ha establecido la cooperación de sus fabricantes con las Fuerzas Armadas de Ucrania para una colaboración de defensa fundamental y el intercambio de experiencia en la conducción de la guerra. Por hoy es todo, pero muy pronto en el programa Front News habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra, obtenidos para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Sergei Malnev. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos.